¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo a estos tertulianos en la red que les ofrecemos todas las semanas aquí en el grupo multimedia de comunicación La Cerca, desde lacerca.com en la televisión online. Antes de empezar a presentar a los contertulios que nos honran esta tarde, voy a leerles y a ponerles en antecedente para que ustedes sepan de qué vamos a hablar hoy. España, 17-18 de julio de 1936. Un golpe de Estado militar intenta derribar del gobierno del Frente Popular de la joven República Española. En la mayoría de las grandes ciudades, las masas populares consiguen detenerlo. Ha empezado la guerra civil. Los periódicos de todo el mundo envían centenares de corresponsales a cubrir el acontecimiento. Miles de antifascistas llegan también a España para combatir a los golpistas y pronto formarán las Brigadas Internacionales. El 14 de octubre de 1936, los brigadistas internacionales llegaron a la estación de Renfe de Albacete. Por tal motivo, el 14 de octubre de 2016 se cumple el 80 aniversario de la llegada de las Brigadas Internacionales a Albacete. Y por este motivo y por esta efeméride, pues la agrupación local de... La agrupación para el homenaje a los brigadistas internacionales, a las Brigadas Internacionales, pues le va a rendir cumplido homenaje, y hay una serie de actos que a lo largo de esta tertulia, de este programa, vamos a ir vislumbrando y desglosando e intentar ir diciendo cada uno en qué van a consistir. Pero antes que nada me van a permitir que nombre a las personas que nos honran esta tarde con su presencia. Manuel Requena Gallego, historiador, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no, Manuel? Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tertulia. Juan Miguel Rodríguez Cuesta, catedrático de Bellas Artes y pintor. Juan Miguel, gracias, buenas tardes, gracias por venir. Gracias a nosotros. Y Anastasia Sacos Moratalla, es psicóloga e hijo de brigadista griego, ¿verdad, Anastasia? Sí, sí. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Sé que has hecho un esfuerzo especial. Bueno, pues Manuel, decíamos que el 14 de octubre del 2016 se cumple el 80 aniversario de la llegada a España de las Brigadas Internacionales. ¿Por qué este aniversario, Manuel? ¿Por qué este aniversario? Bueno, la idea, y además desde Albacete, porque la conexión de las brigadas es que en Albacete estuvieron 1 año y medio, y por lo tanto desde Albacete se crea el CEDOBI, y por lo tanto desde ahí, desde el 96, hemos empezado a impulsar el conocimiento de las brigadas internacionales y cómo también la ciudadanía albacetense valore y estime las brigadas internacionales. Por lo tanto, esa es un poco la función. Lo importante es que vinieron a luchar, lógicamente, a favor de la República. La iniciativa, todo el mundo sabemos que es de la Tercera Internacional, pero vinieron comunistas, pero también vinieron socialistas, republicanos y de 54 países. Por lo tanto, es un espíritu universal de solidaridad único. Un espíritu universal de solidaridad, me gusta esa frase. Sí, a mí me parece único. Y lógicamente es atractivo, porque ahora van a venir, sobre todo de países europeos, pero otras veces han venido también de países americanos, de Estados Unidos, por ejemplo, siempre han venido, este año no, pero lo importante es que vamos a intentar que Albacete sea un punto de referencia de esta solidaridad que queremos nosotros. Lo que queremos es que se continúe. Esa es la gran faceta. Lo que hay que dejar claro, Manuel, es que estas personas vinieron, como he dicho anteriormente, para combatir un golpe de Estado militar que se produjo en España en el año 1936. Que a todo el mundo le quede claro que lo que aquí hubo fue un golpe militar, un golpe de Estado. Eso sí. Eso, bueno, y nosotros podemos estar de acuerdo en algunos calificativos, pero en el calificativo de antifascistas todo el mundo está de acuerdo. Luego, algunos dicen defensores de la libertad, bueno, tienen sus matices. Demócratas, bueno, pero algunos eran comunistas y en esa época no tenían mucho demócrata, pero antifascistas, todos. Seguro. Y solidarios. No vinieron o porque estaban en paro, mucho. Hablemos, por ejemplo, de los médicos. Por ejemplo, la sanidad, casi todos eran altos jefes en su país de la medicina y casi todos tenían trabajo. Es un ejemplo de solidaridad y dejan su trabajo. Algunos a la vuelta ya no recuperaron. Para combatir el fascismo. Exactamente, para combatir el fascismo. Eso es muy importante.
Bueno, Juan Miguel Rodríguez Cuesta, en esta primera intervención, tú dentro de los actos que se van a hacer a partir de este día 14 de octubre, particularmente tú, como catedrático de Bellas Artes y pintor, vas a hacer, creo me consta, una exposición al respecto de las brigadas internacionales. ¿En qué va a consistir? ¿Qué obras vas a llevar, Juan Miguel? Bueno, en principio... ¿Qué has pretendido plasmar en esas obras? Sí, en principio, yo considero que el artista es un cronista del tiempo que le toca vivir. Y para reforzar la idea, que parece ser que no ha cuajado en la sociedad, sobre todo en algunas autoridades actuales, la memoria histórica es algo que debemos de preservar y poner en valor, porque las atrocidades se deben de quedar, digamos, ahí, en la reserva, pero lo que se debe de quedar más importante es el honor que supuso para España que la juventud que vino aquí, porque eran jóvenes, aquí no vino ningún pensionista a combatir el fascismo. Aquí vino gente que tenía todo, sobre todo el amor a la libertad, ante todo, y la lucha contra una especie de fiera que de un plumazo quiso tirar por tierra lo que supuso la expresión viva del pueblo español cuando ganó las elecciones el Frente Popular. Entonces, ese alzamiento, quiero dejar constancia, mismo que dejó Goya con los fusilamientos de la Moncloa y con la carga de los mamelucos y todas los cartones de Goya, sobre todo los grabados de la guerra, pues quiero dejar constancia yo, como pintor actual, de que hubo una gesta para mí muy importante, que fue que de 54 países viniesen aquí la flor y nata de su juventud a defender a nuestro país del fascismo. Y eso es lo que yo he plasmado. Yo he trabajado en 2 o 3 facetas, que son grabado, dibujo y... ¿Dónde va a estar expuesta esta exposición, Juan Miguel? La exposición va a estar en el Teatro Circo y se va a inaugurar el día, precisamente el día 14, a las 7:30 de la tarde. ¿Y va a estar durante...? Va a estar hasta el día 20, hasta final de mes. Hasta final de mes, del 14 al 30 de octubre. Sí, va a estar prácticamente hasta final de mes. Hasta final de mes, muy bien. Y ahí podremos ver todas tus obras. Evidentemente hay que decir y dejar claro, ya conocen ustedes a Juan Miguel, pero me consta que todas estas obras son de manera altruista. Me consta que esto es así, siempre contigo, pero en esta ocasión muchas veces más, con mucha más razón. Yo creo que es, vamos... Te sale del alma y del corazón y lo has hecho con todos, cuanto ni más por esta causa. Es profeso. Me van a permitir que lea un... Los que me conocen saben que mi predilección por Lorca, por Antonio Machado, por Miguel Hernández, es algo más que notoria. Los que me siguen un poco habitualmente lo saben, y los que no, pues si me van siguiendo lo irán conociendo. Me van a permitir que lea un pequeño poema que el poeta Miguel Hernández dedicó a las brigadas internacionales con el nombre de Al soldado internacional caído en España. Y les leo, les recito, en la medida de lo que yo sea posible. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenará de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus apellidos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de sus huesos irán los olivares, desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres universal fielmente. Esto lo escribió el poeta Miguel Hernández. Qué bonito, ¿no, Anastasia? Vaya. Se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Se acongoja uno. Bueno, pues les habíamos comentado que, aparte de tanto Manuel Requena como Juan Miguel Ramírez, amigos y residentes en Albacete, tenemos el placer de contar con nosotros con Anastasia Sacco-Moratalla, que es psicóloga e hija de un brigadista griego. Y como te he repetido y te iré repitiendo a lo largo de la entrevista, un verdadero placer. Anastasia, contigo lo que me gustaría es que nos contaras un poquito, que le digas a todo el mundo que nos está viendo, no solo de Albacete, ni siquiera de la región ni de España, y te aseguro que son muchos los que nos irán viendo a lo largo de todo este tiempo, a nivel internacional, cómo vive la hija de un brigadista la infancia, la guerra,
la posguerra, particularmente la posguerra, esos años donde uno tiene que estudiar, donde de alguna forma el régimen te marca y no te deja vivir, digo entre comillas o sin comillas. ¿Cómo se marca todo eso? Bien. Y no te me emociones, por favor. Hoy estoy con la voz un poco así porque esta mañana os comentaba que he vuelto a releer algunas cartas de mis padres y no puedo evitarlo, pero siempre la emoción me embarga, pero tremendamente. Mi padre llega con las Brigadas Internacionales en octubre del 36, como habéis dicho, y pronto conocí a mi madre. Se enamoran en contra de la familia porque, bueno, sobre todo hoy una persona extranjera es una persona como otra cualquiera, pero en aquella época era alguien pues que desconocido el idioma, desconocida la persona, desconocida la procedencia. Y todo eso, evidentemente, iba a marcar una situación complicada. Al final voy a intentar no alargar demasiado el tiempo. No te preocupes. Bueno, pues seguro que es algo que a la gente le interesa saber. Sí, porque hay detalles. Claro. Detalles. Mi abuelos trabajaban en el Ayuntamiento de Albacete, era el jefe de árbitros municipales. Entonces tenían también una alpargatería en la Plaza de las Carretas. Sí. En esa alpargatería que se trabajaba muy a nivel artesano, porque todo se hacía a mano, trabajaba mi madre junto con un grupo de oficialas. Entonces había una puerta hacia la calle de cristal y mi padre pasaba por allí y se detenía cada vez. Debió de llamarle la atención a mi madre hasta que se enamoraron. Deciden casarse después de casi un año, o sea, se conocen en octubre del 36 y se casan el 12 de noviembre del 37. Lógicamente nadie de la familia, salvo una tía abuela mía, asistió a la boda. Establecen su casa en la calle de San Agustín, están durante un tiempo hasta que ya tienen que marchar. Cuando marchan, yo no he nacido todavía, yo creo que marchan a principios de 1939. El éxodo debió de ser horroroso, porque allí había dolor, había tristeza por perder tu casa, tu familia, tu pueblo, tus raíces. Había mucha desesperación, había mucha pobreza. Salen en camiones, llegan a Cataluña, de Cataluña cruzan la frontera a pie y los embarcan en la frontera en trenes dedicados al transporte de ganado. Yo el otro día comentaba que viendo la lista de Schindler se me hizo un nudo todavía mayor cuando veía a aquella gente, aquellos judíos que iban en los mismos trenes sin agua, sin respiración, completamente hacinados. Aquello fue tremendo. Cuando llegan a Francia los distribuyen en diferentes campos, yo no sé si de refugiados, de acogida o qué. ¿Tú tienes algunas fotos que igual no puedes enseñar ahora de tus padres en el campo de concentración? Sí, tengo una foto, es la única que tengo de mis padres conmigo. Padres, contigo en brazos. Sí, conmigo en brazos. Entonces yo, en agosto de 1939, el 27 de agosto, nazco y me tienen que llevar, o sea, mi madre la lleva. ¿Tú naces en el campo de concentración? No, te diré porque estaban en campos de concentración separados. Esto lo sé porque hay cartas, ¿no? Yeah. Hoy has visto que he traído un montón, sí, pero sí. que luego las he vuelto. Pues estaban en campos de concentración separados, pero mi madre tenía un problema cardíaco. Entonces la llevaron a que diese a luz a un hospital. La sacaron de allí porque el parto, yo nací muy, muy grande y tenía dificultades. La llevaron allí. Y tengo una postal, que esa sí que no la he traído porque no, a veces guardo las cosas en un sitio y luego me cuesta, las quiero guardar también. Y es una postal de mi padre que escribía a mi madre y le dice, una postal que hay una pareja con una niña en medio, y le dice: qué orgulloso me siento de ser padre y qué triste de no poder compartir estos momentos contigo.
A lo largo de todas las cartas, yo quiero decir que mi padre siempre se preocupó muchísimo por nosotras, siempre, mandando cosas, escribiendo, volviendo a escribir. Bien. Hay un tema que yo quiero dejar muy claro. Como mis padres salieron prácticamente huyendo, se fueron sin documentación. Entonces les pidieron, y también tengo todo documentado, a mis abuelos que les enviasen partida de nacimiento, partida de casamiento, porque la idea de mis padres era irse a Estados Unidos. No se la mandan. Mis abuelos, como todo había ido como había ido, pensaban que si les negaban esa posibilidad, mi madre volvería a estar aquí, como así fue. Entonces deciden que mi madre conmigo venga para coger la documentación que necesitaban y al mismo tiempo para que mis abuelos me conocieran. Y llegamos a Albacete con que yo tenía 8 meses. Desde el momento que llega, mi madre tiene que pasar por el gobierno civil cada 2 días y le ponen un sello. Es como si estuviese en una libertad vigilada o como quieras llamarlo. Sí, bueno, realmente era así. Era así, o sea, no le permitieron salir ya nunca más de Albacete. Vamos a hacer una cosa. Como es tan interesante el tema, lo dejamos en este periodo de Albacete y mientras tanto Manuel Requena, y así vamos simultaneando, Sí, nos va me parece diciendo bien. el programa de actos de este día 14 de octubre, que por cierto, Manuel, este día 14 de octubre va a ser, quiero decir, el día 14 de octubre es el día concreto en que se celebra la efeméride, pero luego va a seguir a lo largo de los días. Bueno, a ver si me permite. Sí, lo primero que voy a decir es que la solidaridad de todos los componentes es un punto esencial. Quiero decir, el teatro, el que ha escrito la obra de teatro, los actores y el director... No, pero es que Manuel, si hablamos de quien ha escrito la obra de teatro, pero no decimos que va a haber una obra de teatro, no sabemos. Bueno, te digo, vamos a decir cuál es el programa. Bueno. Claro, es que si no, el que ha escrito la obra, es que va a haber una obra de... Hay una obra de teatro... Claro, eso, vamos a empezar, vamos a explicar el programa. Sí. Y luego, si quieres, sobre el programa, especificas cada cosa. No, bueno, lo primero que decir es todas las actividades, el teatro, la exposición, la jornada de la Filmoteca, todo es, y las conferenciantes, todo es solidario. Quiere decir que como no tenemos muchos recursos, todos han hecho voluntariamente su aportación. Entonces, empiezo si quieres por el teatro. El teatro lo ha escrito una persona y la obra se llama Recordando a John Curzon. Es una de las referencias de una persona muy importante en las brigadas. Ejemplo Manuel, de ¿esa obra de solidaridad. teatro cuándo es? ¿En qué día? ¿En qué sitio? La obra de teatro se inaugurará. Hay dos días. La inauguración... ¿Te importa detallar el programa y, como te digo, y luego vamos especificando cada cosa? La inauguración será el 22 de octubre a las 9, es la obra. Y luego, el 26, cuando vienen los hijos y familiares de los brigadistas a Albacete, hacemos otra representación. O sea, una representación para la sociedad de Albacete, que es el día 22, y luego el día 26, que vienen de Europa, vamos a hacer otra representación solamente... Para hijos de brigadistas y nietos. Porque no van a caber todos. Entonces, claro. ¿Es el teatro circo? Eso, no. En el teatro EA, se llama EA Teatro, que es un grupo que era... en Candilejas, el antiguo cine Candilejas que está... El antiguo cine Candilejas se llama ahora EA Teatro. Y es donde se va a hacer gracias a la solidaridad de todos. O sea, están preparando la obra de teatro y la ha escrito durante este verano fructuoso, pero bueno, eso es lo entonces, vamos a ver lo que vamos. El día 22 hay una obra de teatro para el público en general. Sí. Y luego el día 26 en el Teatro EA, que está en donde era el cine Candilejas, en la calle... Luis Martínez de la Osa. ¿Pedro Martínez de la Osa? No, Luis Martínez de la Osa. Luis Martínez de la Osa, vale. Hay también unas conferencias que es la finalidad de llegar al pueblo de Albacete, darle una información para que conozca las brigadas internacionales y la importancia de las brigadas en Albacete. Y entonces habrá 3 conferencias, una el día 18 de octubre, que a cargo del profesor Ángel Benito, que yo creo que es un tema muy interesante, de solidaridad, el Hospital Sueco-Noruego, un ejemplo de solidaridad
del pueblo, en donde estudia pues, el pueblo noruego y el dinero que se gastó y el hospital que creó aquí en Alcoy durante la Guerra Civil. Luego, la siguiente conferencia, el día 19 de octubre... ¿Esa conferencia dónde se va a realizar? Las conferencias se realizan todas en el salón de plenos del ayuntamiento, en el ayuntamiento antiguo, todas las conferencias y... El salón de plenos del ayuntamiento antiguo, en lo que es el museo municipal. Sí, el museo municipal a las 20 horas, el salón de plenos. El día 19, el profesor Javier Pérez, yo creo que habla de otro tema muy interesante. Ponte bien, por favor, la camisa, ¿sí? que se oiga el micro. Sácatelo un poquito, aunque estemos en directo ahora mismo. Exactamente, no pasa nada. Que Javier Pérez hablará la música de las brigadas internacionales como arma de guerra. Siempre nos ha interesado la aportación de las brigadas internacionales desde el punto de vista militar y este estudio es cómo, estudiando la música, también se puede ver cómo genera y ayuda a los soldados en los distintos momentos en el frente. Entonces, yo creo que es interesante. Y la última, que para mí es la más emotiva y la más interesante, el día 20 de octubre, de Anastasia Sakos, en Moratalla, que hablará la memoria de vida de la hija de un brigadista. Yo creo que aquí es ella la protagonista. Seguro que será muy interesante. ¿Nos puede dar una pincelada, Anastasia, de en qué va a consistir esa ponencia? Es que, vamos a ver, muchas veces Manuel, con toda la razón y como buen profesor, muy sistemático, me dice, escribe, escribe, escribe. Y yo digo, si es que no tengo que escribir, en mi vida la tengo ahí, está escrita dentro de mí. O sea que es que a mí me fluye la palabra y a veces también se me pone un nudo en la garganta y me cuesta mucho continuar. Pero voy a hablar de mi experiencia, básicamente. Claro. Bueno, un poquito lo que estás haciendo aquí ahora. Efectivamente. Bueno, Manuel, continúa, por favor. Bueno, nos queda también en la Filmoteca Municipal, ya hemos pasado un documental sobre héroes invisibles afroamericanos en la Guerra Civil Española, que se haya pasado, pero el día 11, o sea, mañana, Hollywood contra Franco. Por lo tanto, un documental que yo creo que también es interesante, porque es la Guerra Civil y, bueno, pues Hollywood y los brigadistas, además, cómo aportan. Además está protagonizada por una gran actriz, que es Susan Sarandon. O sea que yo creo que merece la pena. Que merece la pena, seguro. Sí. Bueno... Eso en cuanto a la temática de ponencias, digamos. De ponencias, luego de filmografía, lo que nos quedaba, porque ya habíamos hecho alguna cosa más. Y luego, para mí, lo más importante son las jornadas de recepción de los familiares y amigos de los brigadistas europeos, que van a venir entre el 25 al 27. Y entonces ahí, durante esos 3 días, yo pido a la sociedad Albacete que se muestre lo mismo que en el 96. En el 96 se fueron los brigadistas encantados porque Albacete respiraba. ¿sí? ¿No? Y eso es muy importante. Y entonces, esos 3 días, pues vamos a inaugurar en la Avenida de la Estación, por ejemplo, una placa que recuerde que hace 80 años los brigadistas salieron de París y llegaron a Albacete. Y lógicamente ese es un buen momento, aunque no es el día, sería el día 14, pero como vienen... Y además vienen de inaugurar un monumento en París, en la estación de París, de 3 metros de altura. Bueno, nosotros hacemos una placa. Pero bueno, lo importante es que nos hermanemos en esta cuestión de la brigada, que es un poco la idea. Y luego después... ¿Habéis diseñado Anastasia, Manuel, Juanmi, ¿habéis diseñado algún programa, de todo eso que estás explicando, algún programa concreto escrito, impreso? Sí. ¿Dónde se puede recoger? No, ahora después te lo... ahora no, vale. Sí. Bueno, luego a las 20:30 en la Diputación hacemos la recepción oficial. A las 20:30 del día 14. Del día 14, o sea, del día 25, del día 25. No, estamos hablando de los brigadistas que vienen de Francia. Vale, eso es el día 25. Entonces, el día 25 a las 8:30 en la Diputación hay un recibimiento de todos los familiares y, bueno, pues estarán las instituciones y, bueno, el grupo nuestro y quizás sea la sociedad. Quizás sea la piedra angular un poquito del acto. Se pretende. Y entonces, pues ahí van a intervenir los que vienen
representantes de los que vienen de París y representantes locales, que de ahí pues hay una confluencia de las distintas... Vienen de varios países. Sí, vienen, bueno, el día 26 salen del Hotel Europa para Madrigueras. ¿Por qué Madrigueras? Porque es el pueblo que más ha valorado las brigadas internacionales. Por la historia social de Cari Serrano, que ha hecho una recogida de documentación de personas que tienen 80 o 90 años, pero entonces eran chicos o jóvenes, y entonces dan su opinión favorable. Nadie ha influido sobre ello, o sea que entonces eso es muy importante. Por eso vamos a Madrigueras. Podríamos ir a otro, bueno, de la Anchola podríamos ir a otro pueblo, pero yo creo que Madrigueras es un buen receptáculo. Luego después hay la comida de confraternización con los brigadistas, y pondremos un precio módico para que todos los albaceteses que quieran ir sean conjuntamente, no solamente recibimos... Está abierta al público, ¿no? Exactamente. ¿Y qué día es esa comida? Ese es el día 26. De confraternidad, digamos. El día 26 a las 14 horas, sí, en el Hotel Europa. Entonces, bueno... Y el que quiera ir a esa comida... saca un ticket y... ¿Que saca un ticket dónde? En el Hotel Europa. En el Hotel Europa. O sea, va al Hotel Europa, pregunta, oiga, yo quiero estar en confraternidad, en esta comida, en homenaje a las brigadas internacionales, y allí paga y ya está. Pero es importante que los invitados no pagan. O sea, nosotros, eso vamos a correr con la cuenta, con el dinero nosotros. Quiere decir que es lógico. Vamos, a mí me parece eso es lógico, que es lo más lógico. Y luego, a las 19, estamos hablando del día 26, hay una presentación de un libro Antifascistas italianas en la Guerra Civil Española, 36-39, de dos autores italianos que van a estar también en la presentación del libro. Y... ¿Esa presentación del libro en qué sitio es? En la presentación del libro es en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el Ayuntamiento Antiguo también. Y luego, a las 20 horas, entonces viene la representación de la obra de Recordando a Joe Curzon, que es la segunda. La primera fue para los albacetenses y esta es simplemente para los que vienen de fuera, porque no tiene cabida para... En ese Teatro EA. En el Teatro EA igualmente. Bien. Antiguo Cine Candilejas. Sí. Antiguo Cine Candilejas. Y pasamos entonces al día 27. El día 27 hacemos un recorrido por la ciudad de Albacete, donde estuvieron los lugares más importantes, donde estuvieron los brigadistas en la ciudad de Albacete. Entonces haremos un recorrido y iremos explicando los edificios donde estuvieron. Sí, me consta... Miquel Barriola. Exactamente, por lo que he visto yo en internet y he estado un poco estudiando e investigando, que Miquel Barriola es el que va a... Porque lo ha digitalizado además todo. Sí. Ha cogido esto es, y en base a fotografías que le han ido dando al hombre, como él ha estudiado humanismo digital, creo, y es arquitecto. Y es arquitecto además, pues ha digitalizado todo y ha reconstruido digitalmente en 3 dimensiones todos los edificios que había en su momento y que ya no están. Y que hay, o sea, los que hay y los que había. Y los que había. Y entonces él va a ser el encargado de hacer de guía y ir explicándole a la gente. Yo creo que va a ser muy bonito todo. Muy bonito. Sí. De hecho, el próximo domingo ya hay también un paseo previo. Ah, sí. Sí, con este domingo. Albacete, sí. Sí, ¿y dónde el que quiera ir a hacer ese paseo? Se tienes que anotar porque hay una afluencia. Ah, sí, ¿no? Pero me parece que se sale a las 10:30 desde Dominicas y ya se hace todo el recorrido. Ah, muy bien. El mismo domingo, ¿verdad? El mismo domingo. Muy Dura bonito. alrededor de 2 horas o así. Muy ilustrativo, sí. Vamos a acabar ya con el programa. Luego, a las 12 del día 27, vamos a ir a la exposición con los que vienen de Europa, a la exposición que tenemos en el Teatro Circo. Albacete, capital de las Brigadas Internacionales, os saluda, para que ellos lo vean. ¿Exposición que hace quién? Sí, es la misma exposición que inauguramos el día 13. Que es de Juan Miguel Rodríguez. Es de Juan Miguel, sí, claro. Es la misma exposición pero esta sería
para ellos, mostrárselo. No, pero si yo mi pregunta Vale. es que es la exposición de Juan Miguel Rodríguez Cuesta. Sí. Y luego el acto final es a las 18 horas en el salón del ayuntamiento, o sea, en el ayuntamiento nuevo, hacemos la despedida. Porque El día 27. El día 27 la despedida, porque el día 27 por la tarde ya se van a Madrid. Y de ahí ya a sus respectivos nosotros, países. Claro, nosotros vienen de París y paran en Albacete 3 días y luego van finalmente a Madrid. Anastasia, ¿cómo van? No, perdón, sí. es que en este caso lo más importante es que vamos a entregar un grabado hecho por Juan Miguel a cada visitante, para que se lleven un recuerdo de Albacete. Muy bonito. Y desde el punto de vista artístico. Bueno. Y además personalizado, ¿no, Juan Miguel? Bueno, sí. Bueno, Sí, me vamos a decía empezar. Juan Miguel, por hacer un poquito más dinámico todo esto, que va a haber una documentación impresa al respecto del programa. Para que la gente sepa, porque si no, que se va a perder. Hay tantos Claro, actos. claro. Pues claro, la gente lo está escuchando y viendo, pero claro, dirá, bueno, ¿y dónde cojo yo un folleto que yo me permita ir de acuerdo a mi agenda a una exposición, a una ponencia o a la comida? ¿Dónde puede ver todo eso? Eso ahora ¿O hay te algún voy a- sitio web? ¿Alguna web? No, te voy a entregar un pendrive donde viene toda la programación especificada. tal. Sí, pero me lo entregas a mí, pero digo... No, esto eso. se van a hacer carteles que se van a colocar en diferentes sitios de la ciudad, como la universidad. Sí, para que los carteles, fíjate tú, el día que estamos. Pero es que... No, y 300. En los carteles, como no los 300 pongamos esta dípticos, noche, no. mal asunto. 300 discos y 100 carteles. 300 dípticos para entregar Bueno, personalmente. entregar personalmente. vale, perfecto. Ah. O sea, que va a haber documentación suficiente para el público de Albacete. Y, Sí. bueno, nosotros, por la parte que nos toca, apoyaremos esa iniciativa para colgar cualquier programación que queráis. Estamos a vuestra disposición, Muchas tanto gracias. en la página web de la Cerca, como en Twitter, como Facebook. Anastasia, me comentabas que vienes a Albacete con 8 meses. Sí. Y nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos. Vale, continúo. Llego a Albacete con mi madre con 8 meses, ya te digo, con muchas dificultades porque inmediatamente pues tiene que pasar casi diariamente por el gobierno civil para que le pongan un sello. En aquella época quizá le fue difícil entrar, pero salir imposible. Entonces va pasando el tiempo. Mi padre viene a Portugal, está mucho tiempo, tiene un montón de cartas con el remite de Portugal, está muchísimo tiempo en Lisboa intentando acercarse o que mi madre y yo fuésemos hasta Portugal, imposible. Estuvo también en Gibraltar con el mismo objetivo, imposible. O sea que ya ni mis padres se volvieron a ver, ni yo volví a ver a mi padre nunca más desde los 8 meses. Cuando yo tengo 5 años, mi madre fallece. Entonces, la familia de mi madre, como siempre había sido como una cuestión tabú, pues llevaban cartas. Claro, estamos ya viviendo en la posguerra. En la posguerra. La dura posguerra. Claro, yo nazco en el 39, De mi Juan madre Miguel, muere. que no vamos a contar de esa dura posguerra. ¿no? Mi madre muere en el 44. Entonces, a partir de ahí, para la familia fue una tragedia. Yo tenía, no sé dónde, la tengo, una foto, en la que yo con 5 años me visten completamente de negro, desde el lazo del pelo, vestido, zapatos, calcetines. Pero es que yo recuerdo una mesa camilla en casa de mis abuelos y mis tías dentro de la casa de negro y con manto. O sea, la muerte de mi madre fue una tragedia para la familia porque murió joven, pero no solamente por eso, sino porque era la hija mayor. Bueno, había un hermano mayor, pero de las mujeres era la mayor. Era la preferida de mi padre, por lo visto era una persona muy especial en su forma de ser, en su forma de actuar, en su, no sé, algo que dejaba pues mucha huella en la familia. Bien, anécdotas negras, diría yo, más que anécdotas, recuerdos. Bueno, mis tías siempre quisieron, eso lo tengo que decir, independientemente de la situación con la negativa, que mi madre se casara con mi padre y tal, para mí siempre quisieron lo mejor. Se suponía en aquella época que ir a un colegio religioso, pues no sé, daba como mejor educación, tal. Y intentaron, ¿no? Y me hicieron todo el equipo, me apuntaron, porque entonces no había matrícula ni nada, era muy pequeña.
Y cuando llegamos el día que empieza el colegio, que empiezan las clases, sale la hermana portera y le dice a mi tía, disculpe, dice, pero la niña no puede entrar porque nos hemos enterado que su padre es rojo. Y yo recuerdo, eso sí que no se me borrará, mi tía llorando, me cogió de la mano, salimos y ya. Bueno, pues gracias a eso tuve unas maestras extraordinarias en la escuela pública. Ellas hicieron que yo luego estudiara porque decían que bueno... ¿Cómo afecta eso a una niña? Mucho. Con 5 años, Anastasia. Bueno, era un poquito, tendría 7 u 8 años cuando ocurrió. En todo caso, esto. pues casi Hombre, que peor, a porque ya te das cuenta. A mí me afectó mucho. Yo no sabía lo que era ni rojo, ni azul, ni verde. Claro, sabía que eran colores. A mí, ¿quién me podía explicar que yo era hija de un rojo? ¿Qué era un rojo? ¿Qué era un rojo? Yo notaba que había algo que no me cuadraba. Entonces... Y sobre todo, Anastasia, ¿cuántos miles y miles de niños y niñas sufrieron eso? Juan? No lo dudes. Te estás emocionando, te veo, porque es que... No lo dudes. Mira, no es para menos. Yo he leído que en ese viaje terrible que hicieron las familias que salían desde Barcelona hacia Francia, muchos niños se quedaron en el camino. Muchos niños murieron y muchos niños se perdieron. Esto es tremendo, esto se tiene que saber. ¿Y por qué crees, se tiene que saber, por ir haciendo paréntesis, por qué hay todavía en la sociedad estos tabús para que estas cosas no se quieran decir o se intenten ocultar o si se dicen que sean de soslayo? ¿Cuál es el problema? Porque cualquier país está acostumbrado y vive de su cultura, de sus raíces, pero mira, claro, de su historia. En la medida en que en un país pierde sus ancestros históricos y sus raíces, deja de ser un país como tal. Vamos, eso pasa en cualquier lado. Estados Unidos sufrió una guerra civil, pero ahí está, para bien o para mal, con unos vencedores y unos perdedores, pero ahí está su guerra. Yo lo que pienso, yo creo que esto de alguna manera fue influenciado por el concepto que se tenía de lo que eran los brigadistas. Y yo te puedo decir, y por documentos, que no es nada que yo me inventé, que en los brigadistas hubo un premio Nobel, hubo escritores, hubo jueces, hubo mineros, hubo estibadores, hubo gente que también estaba en paro, que no tenía trabajo, pero que y médicos, como decía Manuel Requena. Exactamente, muchos médicos, enfermeras, muchísimos intelectuales. Lo que pasa es que se les trató muy mal. Se les trató desde la misma guerra, que por ejemplo en las peores batallas se les puso delante de todo el mundo. Yo leía que, me parece que era en la batalla de Belchite, tenían delante el enemigo y detrás un río, con lo cual iban a una muerte segura. Fíjate. O sea, se les llevó a los peores sitios. Entonces, esto se tiene que saber, y ellos venían con el ánimo de ayudar, de salvar, de sacar a nuestro país, de sacar a España de lo que luego fue una dictadura, desgraciadamente. Yo no sé, perdón, Anastasia, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer o ver el libro, en este caso, de Por quién doblar la campana, de Ernest Hemingway, o la misma película de Por quién doblar la campana. En el caso de la película, creo que la hizo Gary Cooper, perdón, efectivamente. Y tanto el libro como la película, el libro es un libro espectacular y la película es una magnífica película. Si tienen oportunidad de verla, véanla, porque yo creo que refleja muy bien cómo en esa película, en ese libro, actúan los brigadistas internacionales, en ese caso, las brigadas que vienen de Estados Unidos, que también hay que decir que vinieron muchos brigadistas de Estados Unidos. Bueno, eso lo digo porque es una película al uso que la pueden ver en cualquier momento. Perdona, Anastasia. Bueno, pues así transcurre la vida. Yo creo que por el concepto que decía antes que tenían de los brigadistas como un concepto muy negativo. Y a mí me van ocultando, y llegan cartas y me van ocultando. Y me cuesta mucho llegar a conocer parte de la historia, porque claro, quien me la puede contar es mi madre, y mi madre ya no está, ha fallecido. Entonces, todo fue muy difícil. Fíjate, te digo, cuando yo hice bachiller en el único instituto que había antes, el número 1, el bachiller Sabuco. ¿Y dónde estudiábamos todos? Claro, yo además recuerdo a todos mis profesores. No había otro. Sí, y por ejemplo, cuando yo termino bachiller y me voy a matricular en la escuela de magisterio, pues resulta que no me dan el título de bachiller. ¿Por qué? Pues porque no soy española. ¿Cómo no soy española? No soy española. No soy francesa,
aunque nací en Francia, no soy española, aunque llevo en España desde los 8 meses, no tengo la nacionalidad de mi padre, entonces ¿yo qué soy? Pues es usted o eres apátrida. O sea, yo no he tenido patria. Se arregló con documentación, se pudo arreglar y yo no tuve la nacionalidad hasta después de casarme, a los 20 y tantos años. O sea, yo era una persona que no existía en ningún sitio. Esto es tremendo. Seguro Esto estoy, es muy duro. porque descansas un minutillo, Anastasia, seguro que Juan Miguel, dime lo que estás pensando en un minuto. Sin emocionarte. Pues estoy pensando que Y pensando lo que vayas a decir. No, pues, es que el pensamiento que tengo es que es la mayor injusticia que se puede cometer con un ser humano, negarle todo, que le niegan todo. Pues yo me acuerdo, pues eso, cuando... Sobre todo, y el estigma que se le ponía. No, es que yo me acuerdo cuando iba yo con mi madre justamente donde está la iglesia de la Purísima, allá a la gota de leche, nos daban un trozo de pan, dividían un bollo en 4 partes, y éramos 3 en casa, pues quitaban un cuarto de él y te daban el trozo de pan, que era pan de salvado, pero vamos, eso era prácticamente, y no se podía tragar. Entonces me acuerdo pues que teníamos que, y los que éramos hijos de rojos, como acaba de decir Anastasia, pues los miraban en el colegio como si fuéramos apestados. Y de hecho pues hemos tenido que sufrir las vejaciones, hemos tenido que sufrir, y nosotros siendo digamos, de hecho y de derecho, siendo españoles. Pero claro, si esto lo multiplicas por lo que quieras, al nivel que quieras, pues la verdad es que se te pone una mala uva de pensar cómo se ha tratado a los perdedores, que es que somos eso. Me acuerdo incluso cuando decían, tú eres un hijo de un rojo que perdió, y ahora pues tienes que aguantar lo que venga y más, porque los que nos ganamos somos nosotros, y nosotros somos los que hemos sufrido, sobre todo en los años 50, las penurias que había en este país, porque yo me acuerdo de eso. Si fue malo la guerra civil, Juanmi, ¿fue peor todavía el acoso y derribo que hubo contra el perdedor de la guerra? Como pues quizás algo sin precedentes en ningún país. Depuraciones. Por esas depuraciones. Mi padre trabajaba en la Renfe, trabajaba en la carga y descarga de carbón piedra con las máquinas de carbón, y precisamente cuando ya empezaron a traer máquinas diésel, los rojos los primeros fuera, los peores turnos. O sea, era un trabajo de subsistencia, o sea, era una... Por lo menos que la esclavitud. Supervivencia, no, es que incluso me acuerdo que teníamos que ir a cambiar cosas, porque tenemos que hacer... Mi padre era un hombre que no era muy aguerrido, una persona que, vamos, no era muy... me acuerdo una vez, una anécdota, permíteme, estaba viendo yo una película, por el año 54, 55, 56, y apagó. Dice, esa película no quiero que la veas. ¿Por qué? Porque esa vez solo viví yo en directo, la guerra. Yeah. Y luego pues la posguerra, yo me acuerdo de mis vecinos en la calle de Jares, como trataban a la gente, hubo unas redadas, y unos apaleaban, me acuerdo en otro, donde estaba el Pozo de la Sabiduría, en la universidad, en el campus universitario de Albacete, pues allí había unas huertas, una de ellas que era de Damián, un amigo de mi padre, de una célula, y allí pues se reunían sus amigos, y mis padres se reunían allí, pues simplemente a hablar, a echar un rato. Me acuerdo que una tarde estábamos allí, y mi madre estaba haciendo garbanzos torrados, con una sartén con yeso, y asando unas patatas. Y una redada, y a los críos, que teníamos entonces 6-7 años, nos metieron en el pozo de la Noria, para que no viéramos cómo se llevaban nuestros padres, apaleándolos. ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, no, descansa un poquito. Sí. ¿Me permite se emociona, sí, una opinión? Sí, por favor. No, que esto es muy doloroso. Pero, ¿y en democracia? Cuando hablamos de reconciliación, ¿por qué no piden perdón todos estos? Eso es lo grave. Eso es, para mí, lo más grave. ¿Cómo no piden perdón ahora que estamos en democracia? Que todos queremos reconciliarnos, pero claro, ¿cómo no vamos a reconciliar si muchos de ellos aún no han pedido perdón? Eso sí que es grave. Eso sí que eliminaría la seguridad. ¿Y saben dónde viven? Hombre, vamos a ver, en Albacete todo el mundo los conocemos. O sea que eso, yo creo que ahora en democracia, eso es lo más grave. O sea, si queremos reconciliarnos, los que han actuado en otros momentos mal, porque el régimen, cualquier justificación es buena. Pero que pidan perdón. Pero ahora que estamos en democracia y que todos los ciudadanos somos iguales y que
ahora los demócratas no se vengan de los maltratos, yo creo que la reconciliación es que ellos pidan perdón. Yo, como historiador, me parece muy bien, Manuel. Claro. Sácate el micro, siempre insisto, sácate el micro, sácate la camisa. Pues nada, estábamos en que eres apátrida. Soy apátrida. Eras apátrida, Anastasia. Bueno, al final se solucionó después de muchos años. Pero sí que me ha venido a la memoria cuando ha hablado Juan Miguel de depuraciones, que yo he comentado antes que mi abuelo trabajaba en el ayuntamiento y lo sacaron de su puesto de trabajo. Él tenía una jefatura en arbitrios municipales y lo llevaron a un fielato al fielato del Rosario. Sí. O sea, allí a pasar, fíjate, mi abuelo se demenció, murió con 67 años. Y un hijo de una prima mía, licenciado en Historia, consiguió, después de 60 años, sacar el expediente de mi abuelo del ayuntamiento. Y en ese expediente se le había depurado por su afinidad con las hordas rojas. Esa era exactamente. Pero lo más... Se había depurado y ponía por su afinidad a las hordas rojas. A las hordas rojas, cuando realmente mi abuelo no tenía, al contrario. Pero bueno, yo creo que era político, no sé, yo sé que ojalá que hubiese sido o tenido una afinidad, porque yo tendría más claro que, no sé, que mi tendencia hacia una determinada idea política, pues también la recogí de la vida con mis abuelos, pero no, yo ha sido siempre por mi padre, o sea, la ideología mía pues es un poco pensando siempre influenciada en mi padre. Por ese idealismo. Sin duda, sin duda. De tu padre concretamente, Anastasia, ¿has podido averiguar algo? No. Es decir, ¿de dónde venía? Sí, de dónde vino sí, pero... Sí, no he podido, no. Ha sido, hoy recopilando datos, he sacado del año 1967 la respuesta que yo escribí en una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hacía ya años que yo no había sabido nada de mi padre y no sé lo que pasó, En fin, es una historia que siempre ha ido conmigo, que muchas veces yo digo, ¿por qué no hice más por buscarlo? Pero eran épocas difíciles, no se tenían los medios que hay ahora ni para viajar ni para nada. Y cuando yo tuve los medios por los que yo me podía mover y viajar a Grecia o donde él hubiese estado, ya no pude encontrarlo. O sea que ha sido duro, durísimo, muy duro, pero bueno, yo pienso que mi padre fue una buena persona y que mi padre tiene unos ideales claros y que mi padre luchó por la libertad. Pero hay una parte de un libro que publicó el Instituto de Estudios Albacetenses, que en las últimas páginas escribo yo algo muy poco. La culpa la tiene Manuel hace 20 años. Y digo que me ha parecido que siempre he tenido que estar pidiendo perdón. Digo perdón por haber nacido, pero perdón por enamorarse y por haberte llamado apátrida. Pero yo pedir perdón. Tan lamentable. Yo pedir perdón, que no sé por qué, pero siempre parece que perdón también por haber sido una carga de alguna manera para mi familia, pero por lo menos he intentado a lo largo de mi vida mantenerme en una integridad en muchos aspectos de lo cual me siento orgullosa, y sobre todo intentar hacer lo mejor que puedo y lo más que puedo por la gente enhorabuena, que me ha rodeado. Anastasia, por esa dignidad que demuestras y por esa categoría y elegancia con que has llevado durante los años de tu vida, que ni sé los que tienen ni me importan porque estás muy joven. Muchos. Pero enhorabuena por esa dignidad y esa categoría humana que no todo el mundo está preparado para ello. Tienes 20 segundos. Anastasia, no, es que cuéntanos. Pero tienes 20 segundos. No, cuéntanos el motivo del 96, cuando esperabas que viniese tu padre. Bueno, es que estaba cogido de mi mano. Es que eso... Sí, es verdad, solo un segundo. En el 96 yo estuve, súper emocionada cuando llegaron los brigadistas a la estación, porque yo en cada momento pensaba que iba a ver a mi padre. Y la verdad lo pasé muy mal, o sea... Porque ya nunca jamás lo... No, nunca jamás lo vi, pero yo pensaba igual, yo sabía que era muy mayor, pero yo veía llegar a verdaderos ancianos. La ilusión siempre la tenía. Gente con silla de ruedas, y yo decía, Dios mío, algunos mi padre, aunque llegue ahí, que yo le pueda tener conmigo los últimos años de su vida, que ya que no lo he tenido a lo largo de toda mi vida, por lo menos al final, que esté conmigo, pero no.
Bueno, historia viviente, historia emocionante, llena de sentimientos y de luego ya ven ustedes con la categoría y la dignidad con que esta mujer lo ha ido llevando y lo que le queda todavía. Enhorabuena por este merecido homenaje, Anastasia, a vosotros, a los que de alguna manera habéis sufrido y vivido estos lamentables sucesos que han ocurrido en España y bueno, si de alguna forma pues sirve de algo este pequeño tertulia que estamos teniendo para poner en valor y legitimar lo que los brigadistas internacionales hicieron en España, yo creo que sirve de mucho que valga para algo. Claro, yo creo que sirve de mucho porque el hecho de que le deis difusión pues hace que nosotros nos sintamos que estamos haciendo algo que merece la pena. Bueno, no queda, es una hora ya lo que llevamos. Anastasia Sacco-Moratalla es psicóloga e hija de brigadista griego, ya lo han escuchado ustedes. Manuel Requena Gallego, historiador, y Juan Miguel Rodríguez Cuesta, catedrático de Bellas Artes, que tiene una exposición dentro de los homenajes que se le van a hacer a las brigadas internacionales. Ha sido un placer teneros a los tres. Anastasia, contigo, aparte de agradecido, muy emocionado, realmente te lo digo. Y bueno, ustedes podrán ver cuantas veces quieran a través de nuestra plataforma multimedia en lacerca.com esta tertulia, más que tertulia, este diálogo de amigos, esta puesta en valor y legitimar lo que las brigadas internacionales hicieron en España y lo que sucedió, muy resumido, en unos años donde, no nos olvidemos, lo que se produjo fue un auténtico golpe de Estado a la democracia y a las libertades españolas. Yo sé que estos a algunos les sentará bien, a otros les sentará mal, pero igual les digo, me da exactamente igual. Buenas tardes y que sean felices.